Hoy vamos a hacer un problema de probabilidad, utilizando un diagrama de árbol. Aquí tenemos un ejercicio de selectividad del 2019, de Ciencias Sociales. Nos dice, el 65% de los turistas que visitan una provincia elige alojamientos en la capital y el resto en zonas rurales. Además, el 75% de los turistas que se hospedan en la capital y el 15% de los que se hospedan en zonas rurales lo hacen en hoteles, mientras que el resto lo hace en apartamentos turísticos. Se elige al azar un turista de los que se han alojado en esa provincia. El apartado A nos preguntan ¿cuál es la probabilidad de que se haya hospedado en un hotel? Y el apartado B, si se sabe que se ha hospedado en un apartamento turístico, ¿cuál es la probabilidad de que el apartamento esté en zonas rurales? Vamos a resolverlo realizando un diagrama de árbol. Aquí lo tenemos. Nos dice que el 65% de los turistas se alojan en la capital y el resto en zonas rurales. Luego sacamos dos ramas, una para capital y otra para zona rural. Como el 65% se alojan en la capital, la probabilidad de capital sería el 0,65 y el resto se aloja en zonas rurales. Luego, hasta llegar a 100, que es el resto, sería el 35%. La probabilidad de zona rural sería el 0,35. ¿Veis? Después nos dicen que el 75% de los que se hospedan en la capital y el 15% de los que se hospedan en zona rural lo hacen en hotel y el resto en apartamentos. Luego tenemos que sacar dos ramas de capital y dos ramas de zona rural. Una para hotel y otra para apartamento, en cada una de ellas. ¿Veis? Como nos dicen que el 75% de los que se hospedan en la capital lo hacen en hotel, la probabilidad de hotel sería el 0,75 y el resto se hospedan en apartamentos. Luego, hasta llegar a 100, nos falta el 25%. El 0,25 se hospedan en apartamentos. Y de los que se hospedan en zona rural, el 15% lo hacen en hotel, que corresponde al 0,15. Y el resto se hospedan en apartamentos. Hasta llegar a 100 nos falta el 85%, que corresponde al 0,85. ¿Veis? Ya hemos finalizado el diagrama de árbol. Vamos a hacer el apartado A. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que se haya hospedado en un hotel? Si nos fijamos, hotel aparece al final del árbol. Cuando nos pregunten algo que aparece al final del árbol, tenemos que hacer la probabilidad total de lo que nos pregunte. En este caso, la probabilidad total de hotel. Y para realizarlo tenemos que multiplicar la probabilidad de capital por la probabilidad de hotel, más la probabilidad de zona rural por la probabilidad de hotel, que sería 0,65 por 0,75 más 0,35 por 0,15. ¿Veis? Y resolviendo nos queda que la probabilidad total de hotel es 0,54. ¿Vale? Vamos a hacer ahora el apartado B. Nos dice, si se sabe que se ha hospedado en un apartamento turístico, ¿cuál es la probabilidad de que el apartamento esté en zonas rurales? En este caso nos dicen que sabemos que se ha hospedado en un apartamento turístico. Eso sería una condición. Luego tenemos que utilizar la probabilidad condicionada o regla de Bayes. Aquí tenemos su fórmula. Tenemos que poner probabilidad de, colocamos una fracción y en la parte del denominador tenemos que poner la condición. La condición es lo que sabemos. Sabemos que se ha hospedado en un apartamento turístico. Luego ponemos apartamento. Y en la parte del numerador ponemos lo que nos preguntan. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que el apartamento esté en zonas rurales. Luego ponemos zona rural. ¿Veis? Ponemos una fracción. En la parte del numerador tenemos que escribir la probabilidad de zona rural por la probabilidad de apartamento, que sería 0,35 por 0,85. ¿Veis? Y en la parte del denominador tenemos que poner la probabilidad total de apartamento. Nos fijamos que apartamento aparece al final del árbol. Luego la probabilidad total sería 0,65 por 0,25 más 0,35 por 0,85. ¿Veis? Simplificando nos quedaría esta fracción. La parte del denominador, 0,46, corresponde a la probabilidad total de apartamento, que también lo podemos calcular de otra forma. Como sabemos la probabilidad total de hotel que hemos calculado en el apartado A,
tenemos que saber que la probabilidad total de hotel más la probabilidad total de apartamento vale 1. Si a 1 le resto la probabilidad total de hotel, me tiene que quedar la probabilidad total de apartamento. ¿Veis? 0,46. Sería otra forma de realizarlo. Y simplificando nos quedaría 0,6467. ¿Vale? Hemos finalizado. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.